Arranco yo. Muy buenas tardes a todas y a todos. Estamos en la emisión número 19 de Constitución entre Todos. Así que hoy traemos un programa lleno de contenido en donde vamos a hablar acerca de lo que se llevó a cabo el 8 de junio en el sindicato de Canillitas, en donde se habló de la soberanía nacional, se habló sobre recursos naturales, se habló sobre la Constitución, se habló sobre democracia y hubo muchas invitadas e invitados con charlas muy interesantes en donde hoy vamos a tocar esas cápsulas. Buenas tardes, Santiago. Buenas, Joel. Bueno, sí, el 8 de junio en el sindicato de Canillitas de 43 Unidos, ahí tuvimos, como ya contábamos, varios invitados, entre los que se contaba Raúl Zaffaroni, Elsa Brusone, que en este programa emitiremos videos de ella, Jorge Rayid, Gabriela Dueñas, Héctor Amichetti, que ya pasamos un video en la vez anterior. Esa jornada fue muy rica porque, aparte de esto que mencioné, también había representantes de la agricultura familiar. Sí, que te tocaba la soberanía desde los distintos aspectos: alimentaria, de salud, territorial, jurídica, es decir, y todo girando en torno a la nueva Constitución. Bueno, hoy vamos a tratar de seguir ahondando en eso, porque me parece que ese evento fue muy rico y que, bueno, no solo hoy, sino varios programas más tenemos para emitirlos y conversar acerca de ellos. Claro, y lo interesante también es de que se tocan esos temas con una mirada desde la geopolítica, desde una mirada crítica, desde también como resignificar los conceptos de democracia, de soberanía. No solamente es la Constitución como en el texto, sino que también todo lo que está en torno a esto, ¿no? Porque, por ejemplo, Elsa Brusone, que más tarde vamos a ver un videíto, hablaba sobre... Bueno, Elsa Brusone es una profesora de historia que está vinculada al CEMIDA. El CEMIDA es es un centro de militares por la democracia. Sí, nació originalmente en la década del 80. Después había muchos militares de alto rango que, a contrario de los que tuvieron el golpe militar y del 76 al 83, tenían una concepción democrática y nacionalista. Bueno, el Centro de Militares por la Democracia desarrolló una tarea muy importante desde el punto de vista de la difusión, de la defensa de la soberanía territorial, que no es solamente el territorio, la tierra propiamente dicha, sino también el mar territorial y la cuestión insular y sobre todo la cuestión antártica. Claro, porque incluye las Islas Malvinas, incluye las islas de la Antártida, las islas del Pacífico, ¿no? También del sí, Atlántico Sur. Sí, del Atlántico Sur, sí. Bueno, ahora vamos a pasar a unas publicidades, a un intermedio, y después comentamos primero, luego vemos el video y seguimos comentando, porque el video, como ya comenté, es muy rico y da pie para muchísimas conversaciones. La Plata se viste de fiesta con los 1000 sabores. Arriba, arriba. Te ofrece un servicio para 100 personas con 9 entradas de comidas diferentes, donde incluye mesa de recepción con más de 1000 bocaditos diferentes, variedad de entradas, sándwich de migas con variedad de gustos, plato elaborado a elección, calentitos varios en variedad de cazuelas, pernil de cerdo, lameado, show en su presentación, postre helado con show en su presentación, brindis, masas finas, secas, bombones, sidras y champán, torta aniversario, armado de cinta, mesa de dulces con cascada de chocolate y final de fiesta, show de pizza o show de pancho o café con medialunas. Este servicio también incluye metre, mozos, cocinero, vajilla y mantelería completa. Nos podés consultar al teléfono 425-2560 o en
Facebook, Catering Los Mil Sabores, o en nuestra página web, losmilsabores@hotmail.com, o en nuestro local, Avenida 44, número 1095, entre 16 y 17, Los Mil Sabores. Lego. Bueno, continuamos con nuestro 19 programa de Constitución entre Todos. Como habíamos anunciado, vamos a pasar un video en el segundo bloque y continuar en el tercer bloque de Elsa Brusone de la jornada del 8 de junio. Es importante analizar también esta cuestión de la Constitución está ligada a la soberanía. Por eso nosotros... cuando hicimos esa jornada se llamó Constitución y Soberanía Nacional. Y nosotros planteamos que en una nueva Constitución se tiene que reafirmar determinados principios y reafirmar de una manera explícita. ¿Qué quiere decir? No hay que suponerlos, tiene que quedar claro para cualquiera, incluso también para los jueces, para que no hagan una interpretación arbitraria de la Constitución, como a veces sucede cuando es muy interpretada. Claro, sí, porque lo que vos decías de la soberanía, de que hay que ahondarlo en cuanto y en tanto a esto, más a todo ahora en América Latina, con toda la judicialización de la política y la politización de la justicia que han venido por golpes blandos y por otros lugares en donde nosotros debemos de discutirlo desde ahí, desde este lugar. Sí, hay que discutirla de cabo a rabo, del principio al final, y hay que cambiar muchísimas cosas y hay que explicitar muchísimas cosas. Y en programas posteriores, donde vendrán invitados vinculados a la temática histórica, vamos a hablar, por ejemplo, de la cuestión de la libre navegación de los ríos y qué importancia tenía, y que era una preocupación más de las potencias invasoras que de los nacionales, debiera serlo, pero obviamente que muchos hicieron hincapié en eso cuando se redactó la Constitución en 1853. Bueno, ahora pasamos al video y luego lo comentaremos con Joel. Bueno, buenas tardes a todas y todos, a todes, el lenguaje inclusive. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Les voy a decir algo con lo que quiero comenzar. No dejemos que la Argentina sea una potencia, arrastrará tras de sí a toda América Latina. La estrategia es debilitar y corromper por dentro a la Argentina, destruir sus industrias, destruir sus fuerzas armadas, fomentar divisiones internas apoyando a bandos de derecha e izquierda, atacar su cultura en todos los medios, imponer dirigentes políticos que respondan a nuestro imperio. Esto se logrará gracias a la apatía del pueblo y a una democracia controlable donde sus representantes levantarán sus manos en masa en servir su misión. Hay que humillar a la Argentina. Primero, el ministro británico Winston Churchill, en la conferencia de Yalta, en 1945, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética determinaron las regiones de influencia en el mundo. Unos años después, como si con esto no alcanzara, su nieto, Winston Spencer Churchill, manifestó el 21 de junio de 1982, a la Argentina hay que revolcarla en el barro de la humillación. Esto quiero que lo tengamos bien presente, porque lo de Winston Churchill fue en 1945. En el 46 se planteó Braden o Perón, todos sabemos cuál fue el resultado,
Y estos planes de Churchill, si bien fracasaron en ese momento, en realidad siguieron vigentes y lograron imponerse a partir del año 1976 con la dictadura cívico-militar. Y ahora nosotros estamos planteando un nuevo dilema. El dilema nuestro para octubre es Fondo Monetario Internacional o Patria. Estamos en situaciones similares a la que nos encontrábamos en el año 1945. Ustedes saben que una vez que se fundó la Organización de Naciones Unidas, luego de la Declaración de los Derechos del Hombre, en los primeros años de la década de 1950 se planteó por parte de los países, de los pueblos que integraban las Naciones Unidas en ese momento el tema de la soberanía de los pueblos sobre sus recursos naturales. Así, en función de esta inquietud, hubo varias asambleas generales. Tenemos la resolución 523 del 12 de enero de 1952, la número 626 del 21 de diciembre de 1952, la número 131 del 12 de diciembre de 1953, que creó la Comisión de la Soberanía Permanente sobre los Recursos Naturales, la resolución 1515 del 15 de diciembre de 1960, que recomienda que se respete la soberanía de todos los pueblos y de todos los países, especialmente de los países en vías de desarrollo subdesarrollado, sobre sus recursos naturales y todas sus riquezas. Y un poco después la resolución 1803, que fue adoptada el 14 de diciembre de 1962. La resolución 1803 se basa fundamentalmente en la resolución 1515, pero además determina otras cosas. Determina que los países más ricos y poderosos del mundo deben respetar la soberanía de todos los pueblos sobre sus recursos naturales. Determina que ningún organismo financiero y económico internacional puede obligar a un país a desprenderse de su patrimonio nacional, de sus riquezas, de sus recursos naturales, a cambio de esos préstamos. Determina que las corporaciones extranjeras que entran a un país deben ceñirse a las leyes nacionales del país a donde ellas entran. Determina, además, que como los recursos naturales tienen que ver con la integridad del país como tal, con la existencia de ese país, con el desarrollo social y económico de los pueblos, si hay regiones, si hay zonas que por razones de seguridad, por razones de integridad territorial, por razones de desarrollo económico y social, tengan que ser expropiadas, tengan que ser rescatadas, esto el Estado puede hacerlo, no importa si está en manos de grupos nacionales o extranjeros, porque el bien común, el bien general, está por sobre el bien particular. Y si en el caso de las expropiaciones, las requisiciones, se genera algún conflicto, el conflicto se dirime en el propio país, bajo la propia jurisdicción de ese país, bajo las leyes propias del país. Y en caso de no haber acuerdo, recién entonces se busca a un tercer país neutral para resolver en caso de conflicto. Estos son los temas más importantes de la resolución 1803. A la luz de la resolución 1803, a la luz de todas estas resoluciones, a la luz de la Carta Mundial de la Naturaleza, que reconoce el derecho inalienable, como también lo reconocen estas resoluciones, y permanente de los pueblos sobre sus recursos naturales, que fue adoptado en la 48ª Asamblea de Naciones Unidas el 30 de octubre del año 1982, la entrega de patrimonio nacional, las privatizaciones, los canjes de riquezas naturales
por los préstamos con los organismos financieros y económicos internacionales. La aceptación de ir a pleitear directamente en una corte penal, ya sea la de Londres, o sea la de Nueva York, o sea el CIADI, que es un departamento más del Fondo Monetario del Banco Mundial que funciona en la sede del Banco Mundial en Washington y cuyos jueces son los abogados contra los cuales, de las empresas transnacionales contra las cuales normalmente nuestros países pleitean, todos los tratados de libre comercio y de inversión, sean bilaterales, regionales, supranacionales, lo que a ustedes se les ocurra, son ilegales, ilegítimos e inconstitucionales, porque estas resoluciones sostienen que todas las legislaciones nacionales de los países que la han aprobado y estas resoluciones siguen vigentes, tienen que ajustarse a estas mismas leyes. Es decir, todas las constituciones y las leyes de los países tienen que ajustarse a todas estas resoluciones vigentes que son del derecho. Bueno, escuchamos esta genial intervención de Elsa Abruzzone, donde toca muchos temas acerca de la soberanía nacional, acerca de cómo si nosotros no defendemos y no hablamos acerca de la justicia, acerca de la política, acerca de esos conceptos que están alrededor de esto, no podemos nosotros avanzar como país, como región. Recordemos de que el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, las fuerzas militares de los Estados Unidos, fuerzas extranjeras, siempre han estado aliadas para sus intereses corporativos, como pasó con las Malvinas, cuando supuestamente la OTAN no participaba, pero de pronto son fuerzas coercitivas que están siempre participando para desgastar la soberanía nacional. Aparte, bueno, hubo un claro desprecio o ingenuidad de no entender que Inglaterra y Estados Unidos son aliados naturales. Claro. Y uno a otro se ayudan, porque no solo en ese momento, sino antes y después, siempre actuaron así. Y bueno, la prueba que también lo hacen en Asia ahora, en Siria y demás, que actúan de consumo, Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Claro, siempre los países anglosajones, cuando el reloj se pone a las 12, están aliados, ¿no? Porque desde 1833, en que empieza la intervención en las Malvinas de Inglaterra, ha tenido distintos mecanismos con distintos gobiernos que siempre se trata con las maneras de intervencionistas. Por ejemplo, con Margaret Thatcher, cuando tenía todo ese desgaste popular en Inglaterra del Partido Conservador, para sobresalir. Y lo que hay que tener claro es que más allá del valor en sí de las islas, es el valor del petróleo que aparentemente existe en el mar que lo circunda, y la riqueza agrícola que es grande, y el tema de la Antártida. La Antártida es riquísima en recursos naturales. Por lo tanto, bueno, seguimos ahondando en este tema en el tercer bloque, y ahora vamos a un intermedio, y en el tercer bloque seguimos con la exposición de Elsa Abruzzone y nuestros comentarios. La Plata se viste de fiesta con los 1000 sabores. Arriba, arriba. Te ofrece un servicio para 100 personas con 9 entradas de comidas diferentes, donde incluye mesa de recepción con más de 1000 bocaditos diferentes, variedad de entradas, sándwich de migas con variedad de gustos, plato elaborado a elección, calentitos varios en variedad de cazuelas, pernil de cerdo, lameado, show en su presentación, postre helado con show en su presentación, brindis, masas finas, secas, bombones, sidras y champán, torta aniversario, armado de cinta, mesa de dulces con cascada de chocolate y final de fiesta, show de pizza o show de pancho o café con medialunas. Este servicio también incluye metre, mozos, cocinero, vajilla y mantelería completa.
Nos podés consultar al teléfono 425-2560 o en Facebook Catering Los Mil Sabores o en nuestra página web losmilsabores@hotmail.com o en nuestro local Avenida 44, número 1095, entre 16 y 17. Los Mil Sabores. Lego. Continuamos con Constitución entre Todos. Les recordamos que nos pueden seguir por las redes sociales también, en el canal comunitario Naturaleza Viva, tanto por Facebook como por Instagram, y por el WhatsApp al 221-616-8506. Continuamos con otro video del Sabrosone y después la comentaremos, esperemos atinadamente. Muy bien. Esto es para quienes nos dicen que ya todo lo que hemos pasado, lo que se ha hecho es irreversible, es absolutamente mentira. La resolución 1803 y estas resoluciones las invocó Kuwait en el año 1997 para recuperar su petróleo. Estas resoluciones fueron invocadas por el presidente Hugo Chávez y por el presidente Evo Morales para recuperar la soberanía sobre los recursos naturales tanto en Venezuela como en Bolivia. La resolución 1803 es una de las resoluciones en las que se basa la soberanía de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay sobre el acuífero guaraní, resolución que está invocado en el Acuerdo Marco, que fue firmado en la ciudad de San Juan el 2 de agosto del año 2010 en la 34ª reunión del Mercosur. La resolución 1803 es la columna vertebral, junto con los recursos naturales, de UNASUR, resolución que fue elevado por la Secretaría General de UNASUR, el doctor Ari Rodríguez Zarate, de quien he tenido el gran honor y el orgullo de ser su asesora, porque he sido asesora de la Secretaría General de UNASUR durante el mandato del doctor Ari Rodríguez Zarate, el 30 de noviembre del año 2012, determinando la columna vertebral de UNASUR, y fue aceptada por todos los países miembros de UNASUR. Argentina ratificó el acuerdo marco del Mercosur el 30 de octubre del año 2012 por su Congreso Nacional. Es decir, que como ustedes ven en todos estos ejemplos, hemos invocado todas estas resoluciones. Alguna vez nuestro país tuvo soberanía sobre todos sus recursos naturales. Es muy fácil verlo en la Constitución de 1949. Cuando leemos en el primer plan quinquenal del gobierno del general Perón, está claramente marcado, y está marcado en el mensaje que el general da al Congreso en el año 1946. Está contemplado en el plan trienal de 1974 al 1977, que fue elaborado. Está marcado en los acuerdos que se firman en el año 1972, cuando hace un gran acuerdo con las organizaciones políticas, sociales, gremiales, del campo nacional y popular, pensando en un proyecto de país que fuera realmente de liberación nacional, es decir, siempre tuvimos soberanía sobre nuestros recursos naturales, siempre estuvo, hasta que en el año 1975, de la mano del ministro de Economía Gómez Morales, y después continuando con la dictadura cívico-militar instalada el 24 de marzo de 1976, empezó el proceso de desnacionalización nuestro,
y empezó también el proceso de extranjerización también y de pérdida de soberanía sobre nuestras riquezas y nuestros recursos naturales. Bueno, continuamos con el programa 19, ya estamos sobre el final. La exposición de Elsa Brusone fue muy clara, muy documentada con las distintas resoluciones a lo largo del tiempo, y también al final hablando de UNASUR, el Mercosur y el plan trienal que poco se comentó después porque por la muerte de Perón, pero era un plan muy interesante, y aparte estaba el proyecto para el modelo nacional que también hay que revalorizar. La tercera presidencia de Perón en muchos aspectos es discutible, pero muchas veces más allá de las propias intenciones porque del propio general, porque el nivel de conflicto era altísimo. Y bueno, era difícil gobernar. Claro, y también lo que estaba pasando en 1973 con la crisis del petróleo, cuando los países árabes le dejaron de suministrar países a los países centrales. Entonces eran muchas cosas que estaban pasando en el 73, ¿no? Porque también la caída de Salvador Allende, sí, en septiembre. Las dictaduras militares en América Latina, y la crisis del petróleo, que también trajo esto de que se estaba como disputando mucho los recursos naturales. Entonces ahí como que las potencias centrales empiezan a hablar más de los recursos naturales, y nosotros nos faltó, y la soberanía le dieron la vuelta como que fuera a defender a la patria los militares de los comunistas. Entonces, ¿cómo le cambiaron el relato, ¿no? a lo que es la soberanía? Y bueno, hablando del tema de la cuestión del petróleo, el alza de los precios del petróleo implicó que los países árabes, sobre todo, después tuvieran una masa de dinero impresionante, que después ese dinero fue por ahí a parar a Estados Unidos, y Estados Unidos tenía sobre oferta y fue medio colocado en casi todos los países de América y otros lugares del tercer mundo, y eso provocó, aparte del mal uso de esos fondos que llegaron, de la corrupción de los distintos gobiernos. Después provocó la crisis de la deuda en la década del 80, porque no olvidemos que el gobierno de Alfonsín, más allá de errores propios, estaba en una situación dificilísima, porque el monto de la deuda era enorme y las arcas del Banco Central estaban vacías. Me parece muy interesante analizar y recuperar la memoria histórica acerca de la soberanía, y como fue planteado también acerca de la unidad. El tema de hablar del UNASUR es una cosa que ahora está deshilachada, casi destruida por los gobiernos neoliberales que sucedieron en distintos países, acá en Argentina con Macri, en Ecuador con Lenín Moreno, que traicionó a Correa, y esa traición se está pagando, y esas políticas antinacionales se están pagando, porque ahora hay un gran revuelo en Ecuador, y como ya ha ocurrido en otras oportunidades, Ecuador es un país, y las masas indígenas o obreras son levantiscas, digamos. Claro, como pasa en Bolivia, como pasa en Perú, como pasa en México, como pasa en Guatemala, que también es un problema estructural del Estado-Nación, ¿no? Cuando vienen gobiernos como Lenín Moreno, donde toma las riendas de un gobierno con políticas de Estado, utilizando al ejército como aparato coercitivo, se encuentra con una comunidad organizada, que ya por antonomasia las comunidades indígenas defienden sus recursos, defienden su tierra, se defienden lo que es la riqueza, que la riqueza es la riqueza natural, porque es la misma vida. Entonces, como decían alguien por ahí, de que no es militar un partido político, sino que es militar la vida misma, defender tus recursos y tus riquezas naturales. Como decía Eduardo Galeano, los países enriquecidos ganan más consumiendo que los países empobrecidos produciendo. Entonces, cuando nos sacan los recursos naturales, nos están sacando la misma manera de vivir dignamente. Sí, aparte, bueno, en todos los lugares con distintas políticas hay a veces una tensión, o siempre una tensión, entre el desarrollo industrial y la preservación del medio ambiente. Toda industrialización trae problemas en el medio ambiente, eso es inevitable. Ahora, cómo resolver esa tensión de la mejor manera posible para que un país se desarrolle y para que no provoque graves daños ese desarrollo industrial. Y bueno, hay que
tener en cuenta un montón de factores y el Estado tiene que ser muy intervencionista y controlar que las empresas procesen los desechos industriales y que la población sea cuidadosa con todo eso, que haya reciclado de basura y demás. La cuestión del medio ambiente es una cosa que algo la tratábamos en algunos programas, pero la vamos a tener que desarrollar mucho más. Claro, y aparte de eso, ¿no? De lo que es el subsuelo, que en otros programas aquí en Constitución Entre Todos lo hemos hablado, ¿no? De lo que se hablaba de lo que, por ejemplo, en 1907 en Comodoro Rivadavia, cuando se encontró por primera vez petróleo, se hacían ya planes de un enriquecimiento, de una industrialización, que muchas veces los procesos políticos que atravesaron de dominio fueron como entorpeciendo eso, pero es eso, de que todos los países han tenido su riqueza y que ha costado que tengan sus planes, como los que vos decías, los quinquenales, como se hizo en la Unión Soviética, como se hizo en Argentina, de poder avanzar sin intervenciones, ¿no? Sí, una planificación hecha desde el propio Estado y de la propia sociedad y no impuesta por otros. Esas son las verdaderas planificaciones que hay que recuperar. Bueno, el programa de hoy creo que da para la reflexión y bueno, va a estar subido a YouTube el que no lo pudo ver directamente, como los 18 programas anteriores. Y bueno, saludamos a todos y esperamos haber contribuido mínimamente a la reflexión, al conocimiento de cuestiones básicas, pero a veces con la cuestión de lo instantáneo, lo veloz, se olvida lo esencial. Y nosotros estamos acá para tratar de recuperar un poco eso, la memoria histórica por un lado, pero también la reflexión. Así que les esperamos el próximo martes en Constitución Entre Todos y no se olviden seguirnos en las redes sociales y poder interactuar. Cualquier consulta, cualquier opinión, cualquier crítica, estaremos anuentes acá para hacerlo conjuntamente. Así que hasta el siguiente martes. Hasta el martes. Chao. Canal Comunitario Naturaleza Viva. Seguinos en nuestras redes sociales. En YouTube, Canal Comunitario Naturaleza Viva. Entrá y suscríbete. En Facebook e Instagram, seguinos como CC Naturaleza Viva. Canal Comunitario Naturaleza Viva. Siempre con vos.